placer, una alegría estar compartiendo este rato con ustedes. Una alegría que haya tanta gente ocupada de este tema que es la regeneración de campo. La charla que voy a hacer yo es una charla bastante conceptual acerca de esta temática. El título es Construyendo Futuro Resiliente a través de la recuperación de campos naturales. Primero que nada, nuestros campos, los pastizales, en términos académicos se denominan pastizales. Nuestros campos naturales o los pastizales de nuestros vecinos también, que es la cuenca del Río de la Plata, primero que nada que es importante decir que es de una zona que es de origen pastoril. Por eso han coevolucionado durante miles de años con tres fuerzas convergentes, que son las tres fotos de arriba, que son las sequías, el fuego y la herbivoría, es decir, animales que pastoreaban. Eso determinan determinadas características de las plantas que son comunes. Y una de las características que la mencionaba hoy Rafael es que invierten mucho más en órganos que están por debajo de la tierra o a nivel de la tierra que para arriba. Y eso es lo que los hacen muchas veces que tengan una gran capacidad de aguantar y de resistir esos disturbios, que puede ser la sequía, el pastoreo o el fuego, lo hace que se puedan recuperar muchísimo a partir de que ocurren esas cosas. A estos se les llaman disturbios internos o disturbios endógenos. Ahora hay otros disturbios que son los que son causados por el hombre, que es cuando uno ara el campo, cuando uno aplica herbicida o cuando uno siembra otras cosas. Ya es un disturbio que nuestras comunidades vegetales no están acostumbrados a eso y muchas veces terminan originando cosas que son diferentes. A ese proceso muchas veces se le llama, después que ocurren esos disturbios, se le llaman sucesiones secundarias. Sucesiones primarias son aquellas que cuando aparece un volcán, cae la lava y a partir de ahí se forma suelo, comienza a formarse la vegetación. Esas sucesiones primarias demoran miles de años y después están las sucesiones secundarias, que es qué es lo que pasa después que uno aplica herbicida o que ara un campo. Ahora, estos ecosistemas, y es bueno decir que el único bioma que tiene el Uruguay es el campo natural. Dentro de ese bioma hay diferentes ecosistemas, como puede ser el monte nativo, el monte samófilo, los humedales. Ahora, el único bioma que tiene el Uruguay es el campo natural. Y tiene dos cosas importantes que me parece destacarlas: cómo se organizan esos ecosistemas y cómo operan. Y lo voy a mencionar porque es importante después para más adelante. Cómo se organiza se refiere a la estructura del ecosistema. Y eso puede ser la composición botánica, por ejemplo, las especies. Se sabe que hay más de 400 tipos de pastos, si le sumamos los yuyos, las especies subarbustivas, los arbustos y los árboles, hay más de 2.700 especies en nuestros campos naturales. ¿Y cómo opera eso? Se le llama la funcionalidad del ecosistema. Y dentro de la funcionalidad tenemos la producción de pasto, que es una cosa importante, y la otra, dentro de un listado incompleto, el ciclo de nutrientes. Eso es bien importante. Ahora, la pregunta es, ¿podemos regenerar, podemos restaurar una vez que los toqueteamos estos ecosistemas? ¿Es posible regenerar y restaurar? Son dos palabras que hacen alusión a lo mismo, pero tienen una connotación diferente. Regeneración en general se refiere a procesos naturales y restaurar cuando hay una intencionalidad de hacer algo para volver a que el ecosistema sea bastante parecido a lo que era el original. Y hoy Fernanda vio la presentación y me dice, ¿por qué pones el león atrás? ¿Qué tiene que ver el león? Hoy, en algunos sistemas, se está hablando de resalvajizar los sistemas. En el parque de Yellowstone, que es el parque más antiguo de Estados Unidos, se introdujeron lobos y a partir de ahí se acabó la erosión.
Y ustedes me dicen, ¿qué tienen que ver los lobos con la erosión? Bueno, los lobos controlaron el exceso de carga que había, sobre todo de ciervo, que sobrepastoreaban los ríos y los arroyos, y al haber un control de la carga, el ecosistema se dinamizó totalmente y se acabó el fenómeno de la erosión. Ahora, por eso se habla de resalvajizar. Los rusos están tratando de hacer lo mismo y los americanos también en unas experiencias que parecen muy parecidas al Parque Jurásico o cosas por el estilo. Entonces se habla de resalvajizar. En nuestros sistemas, agroecosistemas, lo que tenemos que resalvajizar y tomar la decisión de ajustar la carga somos nosotros. Y ahí está el secreto de todo. Entonces, ¿qué es lo que queremos o podemos regenerar o restaurar? Ahora, acá vemos un cuadro, una gráfica que muestra el nivel de modificación en el eje de abajo, que va desde una modificación baja hasta una modificación alta, y en el eje vertical que va desde degradado, en el mantenimiento de los procesos originales del ecosistema, está muy degradado o está prácticamente original. Cuando nosotros empezamos podemos hacer determinados disturbios que primero afectamos la composición de especies, ¿tá? Sobrepastoreamos, hay cambio en la relación de grupo, lo primero que pasa disminuyen las invernales, por lo tanto proporcionalmente quedan más grandes las estivales. Después si pasamos un herbicida o un arado, empiezan a haber problemas abióticos, es decir, que no tienen que ver con la vida. Por ejemplo, se pierde suelo, ¿tá? Empieza a haber un fenómeno de erosión. Entonces, lo que está pasando es que primero perdemos composición vegetal y luego perdemos suelo. Y entonces lo que está pasando es que los procesos originales que tiene ese ecosistema van bajando. Ahora, el tema es, ¿podemos volver atrás o no? Entonces, le voy a hacer un poco de historia de los modelos teóricos, ¿tá? Que explican o pueden explicar alguno de estos procesos. Este es Clements, un ecólogo que trabajó a principios del siglo pasado, en el entorno de 1900, que desarrolló un modelo que dice que las comunidades vegetales se mueven como si fueran una bola de billar y donde se aumenta la intensidad de pastoreo, la comunidad vegetal va hacia aquel lado y si aflojamos, vuelve hacia aquel lado. O si nosotros aramos un campo, pasa por determinados estadios y vuelve a recuperarse. En definitiva, vuelve a lo que se llama en la situación original, que es una situación clímax. Y por eso antes se hablaba de campos de rastrojo, de campos brutos, de campos restablecidos y de campo virgen. Empezamos en el virgen, después que lo aramos empieza el campo rastrojo con muchas especies anuales. A los 4 años se parece un campo natural, es campo bruto, y después cuando aparecen especies indicadoras de restablecimiento, queda como el campo restablecido, ¿tá? Nunca llega a ser como el virgen. Ahora, se vio en la naturaleza que había disturbio y esa bola de billar, cuando cesaba el disturbio, no volvía al mismo lugar. Y en 1989, este señor, Mark Westoby, desarrolló que en vez de ser una bola de billar que se movía en una línea recta, esa bola de billar había veces que caía en una cuenca y quedaba ahí la bola de billar. Para sacarla había que aplicarle energía. ¿Qué quiere decir? Que si uno ara un campo y lo deja descansar, no siempre vuelve a la situación original. Puede volver a lo que se llama un estado alternativo, ¿tá? Que es diferente al original, que es estable, ¿tá? Y a eso se le llama modelo de estados y transiciones. Ejemplo, uno ara un campo, termina en un gramillal y el gramillal queda eterno. Eso es un estado alternativo estable, ¿tá? No vuelve a lo que era el campo natural. Algunos campos naturales vuelven y algunos campos naturales no vuelven nunca más, ¿tá? Y eso es lo que explica hoy esos fenómenos que se comportan de manera diferente. Nosotros trabajamos hace unos años en la colonia Juan Gutiérrez, una colonia de colonización en los montes del Queguay, entre el Queguay Chico
y el Queguay Grande en Paysandú, donde hay 29 establecimientos en la colonia, son 8.000 hectáreas, y relevamos todos los potreros de la colonia. Y diseñamos un modelo de estado y transición. No se ve nada, pero no se preocupe. Lo que dice este modelo es que en esa cajita es el campo como eran originalmente. Una vez que se araban, desembocaban en gramilla. Muchos de los campos pasaban a este estado, que eran campos que se podían restablecer y tenían un grado creciente de enmalezamiento de campo sucio, y de acuerdo al ajuste de la carga y de la relación lanar-vacuno, se ajustaba el enmalezamiento del campo sucio y podían volver a lo que era. ¿Tá? Y había un estado allá que supuestamente prístino, es decir, como era el original, que tenía muchos arbustos. Ahora, había un estado que le llamé de campos ordinarios. Estos campos nunca volvían a ser lo que eran. ¿Tá? ¿Por qué? Porque habían traspasado en esa gráfica que le mostré hoy, habían no solamente cambiado las especies, sino que se había pasado el límite donde se había perdido el horizonte A. Y esos campos que perdieron el horizonte A, por más voluntarismo que le pongamos, nunca van a volver a ser lo que eran. O sea, la restauración ahí es imposible. Solamente quería mostrar eso. Y ese es el modelo de estados y transiciones. Acá está el campo original. Cuando se araba volvía a un gramillal. Algunos campos terminaban en un campo ordinario con poca cobertura vegetal, muchas hierbas enanas, improductivo, y los campos que se podían restablecer, con mucha chirca, con menos chirca, con caraguatá y bastante parecidos a lo que eran originalmente. Y esto se graduaba con la carga y la relación lanar-vacuno. Ahora, la colonia tuvo una fuerte historia agrícola. ¿Da? Hoy hay 29 fracciones, eran fracciones de 40 hectáreas, donde se araba a caballo. La primera vez esquivaban el algarrobo, después sacaban el algarrobo y le daban de punta. Entonces hubo mucha erosión. En la colonia trabajamos muchísimo en la cosecha de semillas nativas. Esa es una isla del Queguay, Grande, que es un monocultivo de poa lanígera. ¿Ah? Es una rareza, pero ahí cosechamos años, con los gurises de la escuela de alternancia, cosechamos poa lanígera. Tan vaquianos se habían puesto los gurises, que ustedes saben que la poa lanígera, la mejor especie de invierno de campo natural, junto con el bromus aulético, es dioica. Tiene plantas macho y hembra. Los gurises se habían puesto tan vaquianos que solamente cosechaban las hembras, que es lo que hay que hacer. Entonces, y bueno, trabajamos en cola de lagarto. Tenía una mujer, una productora, Mariela Brasesco, especializada en cosechar cola de lagarto. Todos los años me cosechaba cola de lagarto. Esas plantas me las hizo Iña. Y en algunos lados donde había limitantes de suela de arada, porque la colonia tuvo durante 40, 50 años de agricultura, se pasaron subsoladores. Fue un trabajo bastante interesante. Esas son las poa lanígera germinando, que hacíamos planta, donde la poa lanígera germina absolutamente toda. Y esas son cosechas de bromus aulético que hacíamos con la escuela de alternancia en las banquinas de la ruta. Las banquinas de la ruta son verdaderos semilleros de especies nativas. Estamos tratando un proyecto de identificar cuáles son esos semilleros de especies nativas para diseñar un manejo en la ruta, y hoy ustedes habrán visto que se han hecho muchas rutas y muchas banquinas se han roto, o sea que muchos de estos semilleros se están perdiendo. Acá está el autor de esto. Es una paspalera, el primer prototipo de hacer una paspalera. Este señor es Benito, que lo mencionaron hoy con el bromus aulético. Bueno, esto es un modelo que había hecho Millot para el auto, lo hicimos para probarlo a mano, y bueno, realmente es una cosechadora que funciona por golpe y cosecha espectacularmente bien. Mi gurí hoy es jugador de fútbol, está en Estados Unidos, y yo lo ponía a correr porque le decía, si no corría no cosechaba, si iba caminando no cosechaba nada, y realmente anda muy bien. ¿Tá?
Bueno, y ahí viene la cosecha de bromus, donde se cosechaba mucho bromus solo por golpe. ¿Tá? También cosechamos Paspalum dilatatum con cosechadoras normales. Ahora, ¿nuestros campos naturales hoy en el Uruguay están degradados o qué tan degradados están? Eso que hicimos para la colonia, los modelos y estados de transiciones, se hizo para el Uruguay. Y lo que dice acá es que los campos naturales del Uruguay están todos más o menos degradados. Cuanto más proporción del pedazo de la torta es verde, están mejor conservados. O cuanto están más rojos, están peor conservados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la zona del este y del noreste está bastante embromada junto con el sur, y lo que queda mejor conservado del país es el basalto, donde se destaca todavía el basalto profundo. Esto coincide bastante con una información que había hecho el profesor Juan Carlos Millot en el año 87 en una consultoría. O sea, que hay sistemas que no están tan conservados y otros que parecen estar bastante conservados. Ahora, cuando un sistema está bastante conservado, que se parece a lo que era originalmente, le llamamos ecosistema histórico. Ese ecosistema histórico tiene un rango de variación de estructura y funcionalidad. ¿Qué quiere decir estructura? Lo vuelvo a repetir, la composición botánica, el perfil. Tiene una variación, ¿tá? Y tiene una variación en productividad de pasto, que puede ser, por ejemplo, la funcionalidad. Ahora, cuando toqueteamos nuestros campos, a veces se sale de ese rango y lo que obtenemos son otros campos que son híbridos, tienen aspectos nuevos y aspectos que guardan de la originalidad, tanto en estructura como en funcionalidad. Pueden producir menos y tener las especies diferentes, o pueden producir más y tener un poco las especies diferentes. Por ejemplo, el caso de los mejoramientos en cobertura. ¿Ah? Ahora, ese ecosistema híbrido, si se lo toquetea demasiado, como por ejemplo arar o pasar glifosato, llegamos a lo que se llaman ecosistemas noveles, ecosistemas nuevos, que no comparten nada con la originalidad. Son distintos productivamente y son totalmente distintos del punto de vista de la composición botánica. Lo cierto, que en términos evolutivos, mantener una visión estática de los campos es conceptualmente erróneo. Todo ha evolucionado, todo ha cambiado desde que existe el paso del tiempo. Entonces, si nosotros miramos cómo eran las condiciones históricas, ¿tá? Y hoy que los campos están mucho más alterados, y vemos las condiciones, por ejemplo, del suelo o la composición botánica, vemos que hay sistemas que son históricos, hay sistemas que son híbridos, comparten algo, pero le agregaron algo diferente, y hay sistemas que son nuevos. Ahora, esto puede evolucionar, ¿tá? Porque perdimos parte del horizonte del suelo, porque perdimos parte de la composición botánica, o porque perdimos parte de la composición botánica y parte del suelo. Esa puede ser la evolución. Ahora, la vuelta atrás de esto, hay cosas que a veces puede volver, o a veces no puede volver, y son las líneas negras. Las líneas negras son umbrales, son límites. Ahora, si perdimos el horizonte A, no vamos a volver jamás a hacer lo que era, salvo que esperemos 1500 años. ¿Tá? Esa es una cosa. Entonces, lo cierto, ¿tá?, que los escenarios posibles son los siguientes. Hay de los campos que son híbridos, podemos volver atrás. Y esto es una restauración, es posible. ¿Tá? Si cambió solo un poco cambió solo la composición botánica, capaz que lo podemos arreglar. Si cambió parte de la composición del suelo, capaz que lo podemos arreglar con fertilizante. Ahora, si cambiaron las dos cosas y en mucha proporción, la restauración es difícil o imposible. O sea que hay campos que no se puede volver atrás. Por eso, antes de mover un campo natural o aplicar herbicida a un campo natural, hay que pensarlo por lo menos 10 o 15 veces. ¿Ah? 20, vamos a sumarle un poquito más. Ecosistema histórico natural. Entonces,
Cuando nosotros queremos restaurar y queremos parecer a lo que era histórico, a lo que era el campo natural, Ahora, ¿qué tan lejos debemos mirar? ¿Debemos mirar 100 años para atrás, 200 años para atrás, 300 o 10.000 años para atrás? Esa es una duda que tenemos. La otra cosa, ¿cuál versión del pasado tomamos? ¿Tomamos cuando existía el cliptodonte, el mastodonte acá, o tomamos antes de la introducción de la ganadería? Eran distintos los campos. Fisonómicamente eran distintos. ¿Cómo sabemos cómo eran los campos, estos ecosistemas antes? Hay ciencia, ahí está la palinología, estudia los granos de polen. Los granos de polen dejan como rastros que se llaman fitolitos y uno puede reconstruir, pero nunca llegamos exactamente a cómo eran nuestros campos antes. Entonces, si queremos restaurar, ¿a qué tenemos que mirar? Y finalmente, ¿qué tan parecidos deberían ser? Por eso, a veces, hablar de restauración raya con la utopía, algo que es casi inalcanzable. Capaz que podemos hablar de otras palabras que sean rehabilitar mejor que restaurar. Entonces, deberíamos preguntarnos, cuestionarnos, si realizar realmente restauraciones históricamente fieles, es decir, que nos parezcamos exactamente a los campos que eran antes, o pensar en tener una mirada a proyectos orientados a que estos campos nobles, nuevos, provean servicios ecosistémicos y por lo tanto pensar en diseños para la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Los campos naturales dan servicio de regular el clima, dan servicio de generar el suelo, dan servicio de polinización que nos permite comer, dan el servicio de generar agua limpia. Entonces, si pensamos en estos campos nuevos, deberíamos pensar, bueno, estos campos nuevos que estamos obteniendo, ¿dan esos servicios ecosistémicos? ¿Sí o no? Y la otra cosa, ¿son resilientes? ¿Qué quiere decir? ¿Tienen capacidad de recuperación? ¿Por qué me pregunto eso? Porque en un contexto de cambio climático, pensar en un recurso que no sea resiliente al cambio climático es complicadísimo. El campo natural es el único recurso de por sí adaptado al cambio climático. Si llueve mucho, se va a ir hacia la tribu de las panicias, el páspalo. Si llueve poco, se va a ir hacia las tribus de las cloridias, como puede ser la gramilla, o puede ser andropogonias como el sorgo, que son buenas para la sequía. Entonces, en estos sistemas nuevos, estos campos que, por ejemplo, que se llenaron de lotus rincón, que tienen un poco de gramilla, que tienen gaudí, nos deberíamos preguntar, ¿este sistema está maduro? ¿Son sistemas estables? ¿Este sistema es resistente y resiliente? Es decir, ¿es aguantador y tiene capacidad de recuperación? ¿El sistema es eficiente desde el punto de vista de energía? Es decir, ¿todo lo que absorbe el sol lo genera en producción de pasto para que los animales puedan comer? ¿Proporciona este sistema servicios ecosistémicos? Es decir, ¿genera carbono, acumula carbono? ¿Provee agua limpia? ¿Se genera suelo? ¿Hay polinizadores? O, finalmente, ¿crea el sistema oportunidades de participación individual o colectiva? Es decir, que la gente pueda vivir, que esto pueda ser una fuente de vida para la familia rural. Esas son las cosas que nos debemos preguntar cuando aparecen ecosistemas nobles que está lleno. Un bajo que se transformó en un festucal es un ecosistema noble. Es totalmente diferente al que era original. Ahora, ¿acumula carbono? Sí. ¿Frena la erosión? Sí. Bueno, tiene características muy parecidas, salvo la estructura. Las características que tiene y los servicios ecosistémicos que dan son muy parecidos a lo que daban los campos originales. Entonces, para ir terminando, el concepto final es, tenemos que conservar lo que está bien, lo que se parece originalmente a lo que era nuestro campo. Y eso es imprescindible. Tenemos que conservar los campos naturales que están bien. Y en el resto del campo tenemos que apuntar a restaurar la funcionalidad, pensando sobre todo en los servicios ecosistémicos. Y la funcionalidad se refiere a la producción de pasto, al hecho de brindar servicios ecosistémicos, al hecho de regular el ciclo de los minerales. ¿Qué es lo que hemos hecho con la investigación? Y estamos trabajando con un equipo de investigación que realmente son todos unos cracks. Hay gente de INEA, hay gente de facultad,
hay gente de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hemos trasplantado, trabajado desde plantar terrones hasta hacer comer animales en campos donantes y que la bosta vaya para campos donde se quiere sembrar las pasturas naturales. Hemos trabajado con la cosechadora de cepillo.